Llegar a la casa de oración, hermanos. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Gracias por la reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y verdaderamente, pues, es un privilegio porque poder llegar a la casa de oración, no importa dónde se llegue, pues, aprendemos de su palabra. Es vital. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Gloria a Dios. Seamos uno, seamos 1,000,000, la salvación es individual. Gloria a Dios. Es importante buscar sabiduría de lo alto. Gloria a Dios. Y me preguntaba tantos temas bíblicos, ¿verdad? Pero que yo en este viaje de los que hago a la isla de Borinquen, pues uno aprende, uno ve cosas nuevas, ¿verdad? Y algo que vi fue que Dios es real y en su santo poder uno puede ver su poder a través de la naturaleza, de su creación. Y algo que pude observar unos 45, 50 días después de una prueba que pasaron muchos países en el Caribe, pues algo muy importante, y es que la resurrección es real, y así como la naturaleza en Puerto Rico se puede ver que se levanta, que es verde, que los árboles después de haber sido destruidos vuelven a dar su mismo, ese resplandor, esa esperanza. Es lo negativo a veces lo tenemos que ver positivo porque es en las pruebas y es en lo negativo que nosotros crecemos. Porque mientras estamos bien nos olvidamos del Señor, nos descuidamos, porque es naturaleza de esta carne. Es la naturaleza de que mientras estemos cómodos, estamos conformes. Al igual que como mencionaron los hermanos, mencionó el hermano anteriormente, el pueblo de Israel, Dios los prosperaba, y a veces cuando Dios nos prospera, pues nos volvemos arrogantes, indiferentes, orgullosos, cualquiera sean esas flaquezas de la carne. Y es por eso que Dios tiene que traer ¿qué? Disciplina. La palabra dice que Dios ama a todo aquel que ha adoptado, que ha aceptado como hijo, y si no nos sometemos, pues que nos disciplina para el bien nuestro. Para el día de hoy, pues hablaremos, no todos dormiremos, ¿verdad? Pero todos seremos ¿qué? Transformados. Pero cuando decimos todos, no somos todos los que estamos. Porque si nosotros no pagamos el precio y terminamos la carrera, nuestros nombres pueden ser ¿qué? Borrados del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Por eso es que tenemos que mantenernos firmes, porque el enemigo de las almas es bien astuto y puede confundirnos y puede desviarnos. Y en el viaje, como le mencioné, pues yo fui a un velatorio, y ver es recordar. Porque ustedes ven que en un velorio vamos, especialmente los familiares, los más cercanos de la persona que está ya su espíritu con el Señor, si se salvó y aceptó a Cristo, o su espíritu ha bajado, solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Usted ve el resto de los familiares llorando, unos hablando, dependiendo nuestra posición a relación del que ha fallecido. Y observaba yo a aquellas madres, la madre llorando, el padre llorando, pero aquella persona se fue con el Señor. Sabemos que se fue con el Señor porque era creyente, pertenecía a una congregación, pero nuestras emociones siempre nos tocan. Y aunque disimulamos a veces, pero nos tocan. Y entonces yo observaba aquel cuerpo, porque
tenemos que acordarnos que el que muere en Cristo no muere, sino va a dormir, a descansar hasta que llegue ese día que seremos ¿qué? Transformados. Y es por eso que el tiempo se debe usar de una manera constructiva para que podamos estar nosotros seguros. Nosotros debemos estar convictos de esa verdad. Pero a veces si no viene la prueba, si a veces no viene esa experiencia, no crecemos a ese nivel. Y solamente son palabras, pero no con convicción. Gloria a Dios. Jesús, en el libro de Juan, capítulo 11, ¿verdad? Dice la palabra ya en el 23, gloria a Dios. Le dijo a unos muy cercanos a ella, en este caso a Marta, ¿verdad? Le dijo Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces Cristo le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Contesta. Y como Cristo conocía y conoce nuestros corazones, ¿verdad? Al igual que sobre todas las cosas nuestro Padre Celestial, el Padre de Jesús, pues Él se compadecía, pero Él tenía que estar seguro de que ellos conocieran esa verdad. Porque como hemos dicho, a veces de palabras hablamos, pero no con convicción. Por ejemplo, cuando yo llegué a Puerto Rico, pues había muchos problemas y lo negativo se hace positivo. Algo que demuestra esa poquita crisis que pasó en Puerto Rico es que las familias se unieron. La tecnología falló. Ahora no hay tiempo para el celular, ahora hay tiempo para dialogar. Ahora la familia dialoga unos con otros, ¿verdad? Unos se mudaron de un lugar a otro porque le hacía falta la tecnología. Pero tenían que hacer esa opción. Si me voy de mi casa, no tengo el arroz y la habichuela, el calor del hogar, me tengo que ir a otro lugar, ¿verdad? O opto por quedarme en mi casa. Y ahí se van renovando esos cuentos que muchos habíamos ya olvidados. Y preguntar tras respuestas. Cuentos que fueron reales en nuestros familiares con más edades. Porque unos primeros, unos después. Pero con una esperanza de que seremos transformados si verdaderamente le hemos servido a Cristo. Si verdaderamente le hemos conocido. Gloria a Dios. Porque no es decir servir y Señor, ¿no es acaso lo que dice Jesucristo? Le dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Y ellos tratan de defender su comportamiento y dicen, pero Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos sanado, hemos predicado y todas aquellas cosas que se dicen. Y es por eso que nosotros debemos que estar verdaderamente convencidos y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sabemos que la ley divina está para todos, para los que se pierden y para los que no se pierden, que son salvos. Porque todos seremos resucitados para un propósito, para recibir lo que hemos hecho en esta vida. Si es para salvación,
con un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Si hemos perdido la oportunidad de aceptar, confesar que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, pues entonces esa oportunidad se pierde y se convierte ese espíritu en una víctima, en un cuerpo de gusano, como dice Isaías 66, 24. Gloria a Dios. Antes de la resurrección de Jesucristo no habían evidencias, porque la resurrección de Jesucristo era para probar las evidencias de que la resurrección es eterna. Pero todavía no estaban esas evidencias y es por eso que Cristo tiene que morir. Es por eso que el fundamento de nuestra fe, la segunda doctrina en nuestra fe es la resurrección. Porque si nosotros no creemos que el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, resucitó a Jesucristo de entre los muertos, en vano es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Y lo conocemos, que es así. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, pues entonces, ¿para qué entonces nosotros vivir una vida que a veces pensamos que es fuerte, que a veces pensamos que es imposible, que a veces pensamos que es muy pesada, lo cual es todo lo contrario? Si nosotros nos sometemos al Señor paso a paso, nos vamos a economizar muchos dolores de cabezas, que posiblemente no los vemos hoy, pero mañana los veremos. Porque todos pasamos unos puentes. Y a veces pasamos unos puentes primero porque tenemos más edades. Y tratamos de evitar que muchos pasen por ese mismo puente. Pero a veces somos un poco cabeciduros, ¿verdad? A veces somos un poco incrédulos o cualquier sea esa razón que domine nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, y es por eso que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra para entonces poder aplicárnoslas en nuestra vida y someternos a ellas, porque hay que someternos a esa vida de seguir los pasos, las pisadas del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Como dije anteriormente, dice, no habrían evidencias de resurrección eterna, solamente por fe era que estábamos, o aquellos profetas estaban, ¿verdad?, en espera. Sabemos que la palabra nos dice que Elías y Enoc, en cuerpos terrenales, habían sido remontados al cielo, pero eso eran historias. Eran verídicas para aquellos que conocieron a Elías y a Enoc, porque estuvieron allí presentes. Hubieron testigos de que habían subido. Pero las evidencias verdaderas de la resurrección estaban en espera, la cual iban a ser selladas por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. De lo contrario, Dios no podía o no puede demandar de nosotros que creamos esas verdades. Dios no nos exige a nosotros nada, que creamos nada, si Él no lo ha probado con evidencias. Y es por eso que nosotros somos responsables de esta palabra, de nuestra vida diaria, porque la palabra dice allá en Efesios capítulo 3, 9 y 10, que aún las potestades, aún el mundo angelical, a nivel de jerarquía, de supervisión, aprende de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Jesucristo somos nosotros. Y si nosotros tenemos un cuerpo anémico, pues eso es lo que vamos a demostrar, un cuerpo anémico donde nosotros vamos a vivir una vida haciéndonos víctimas cuando nosotros estamos en victorias. Cuando un cristiano dice en victoria debe vivirlo con convicción, no de palabra solamente. ¿Por qué de convicción? Viene la prueba, levántate y síguelo.
¿Sabes por qué? Porque eso lo hemos aprendido a través de la palabra y lo vimos en la vida de Jesucristo. Cristo nunca se quejó. Cuando la única vez y más cercana, cuando le llegaron las horas de su muerte, él oró. Pero, ¿qué dijo? Padre, que sea tu voluntad. Si es posible, pásala. Pero él sabía que tenía que cumplir. Y no fue que se quejó. Era que él como hombre humano sabía y conocía ese dolor en esta carne. Pero él estaba mirando después de la cruz. Él sabía que cuando él terminara y dijera consumado es, él sabía que iba a adquirir todo el poder sobre el universo porque venía de parte de su Padre y ese era el plan. Cuando allá en la palabra dice que los profetas, sabemos que el profeta David recibió ese privilegio. Gloria a Dios, a relación quién era Jesucristo. No solamente David, pero también Pedro. Los únicos dos que tuvieron esa revelación directamente del Padre, de que Jesucristo era su amado Hijo engendrado. Gloria a Dios. Cuando Cristo le pregunta allá a Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan allá en Mateo por allí, 16:13? Entonces en el 16, Mateo 16:16, Jesucristo le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos. Al igual que allá cuando David tiene esa revelación, ¿verdad? Allá en el Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Gloria a Dios. Para que nosotros hoy, a través de la teología, a través de las ciencias humanas, cambiemos la palabra de Dios. Nosotros no nos podemos ser cómplices del pecado, hermanos. Nosotros no nos podemos hacer cómplices de la ignorancia de aquellos que no quieren pagar el precio. Dios no nos obliga. Dios no nos obliga a venir los domingos a su casa, a su templo, lunes, martes, miércoles, cualquier sea el día, no nos obliga. Pero sí, Él nos recuerda que nos ha dado el razonamiento, nos ha dado el conocimiento, nos ha dado el privilegio de razonar y tener el privilegio único en su creación. Un cuerpo formado por Jehová de los ejércitos y un espíritu creado y puesto dentro de nosotros con un propósito para que nosotros seamos partícipes de un reino que es real, donde su amado Hijo, Jesucristo, es Rey de Reyes, Señor de Señores. Palabra de Dios. Es por eso que allá la palabra es bien específica. El que no confiese, el que no reconozca que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Hay miles de religiones que hablan de Jesucristo. Miles y miles. Y lo veo todos los días. Yo hablo con los testigos de Jehová. Yo hablo con mormones. Yo hablo con ofelos. Yo hablo con masones. Rosacruces. Espiritistas también. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a corregir lo que la ciencia, lo que la teología ha cambiado. Y es por eso que debemos depositar nuestra confianza en la palabra de Dios, dejándonos que el Espíritu Santo nos guíe día en día a través de su palabra. Y no dejemos ser, ¿qué? Confundidos, hermanos. Porque la palabra dice, gloria a Dios, allá David dice en Salmo 17, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme
a nuestra semejanza. Resurrección física celestial. Y aquí todos conocemos esa verdad, ¿verdad? Física celestial. ¿Qué quiere ser física celestial? Que es un cuerpo físico, pero ya celestial, transformado, como cuando ya Cristo allá en Lucas capítulos 24 y 39, ¿qué dice? Cuando se aparece en persona a los discípulos, que traspasó las leyes naturales, tangibles, lo sólido, pasó entre las paredes y se presenta entre los discípulos. Y le dice, tocad, palpad, que un cuerpo no tiene ¿qué? Carne y huesos como tengo yo. Enseñándonos en esa verdad que hay espíritus que no tienen cuerpo, como también hay espíritus que tienen cuerpo. Gloria a Dios. Por eso es que la palabra de Dios son ríos de agua viva, porque está todo ahí. Misterios para los que no lo buscan, porque dejan de ser misterio. Deuteronomio 29:29, cuando pagamos el precio y buscamos esa revelación, porque Dios nos revela su palabra a través de su Espíritu, pero hay que buscar. ¿No acaso lo que dice el Señor? Pedís, hay que buscar, hermano. Y viendo o utilizando el tiempo incorrectamente, no lo vamos a adquirir. Permitiendo y ignorando nuestra responsabilidad que Dios nos delega a nosotros, que hagamos, nos vamos a descuidar y después van a venir los problemas. Y después nos hacemos las víctimas. Y a veces cuando nosotros estamos firmes en la piedra, pues muchas personas piensan o pensarán el que es ignorante, que no ha madurado, dice, no tiene emociones. No, tenemos emociones, hermanos. Lo que sabemos es que sabemos separar el ay bendito con la misericordia de Dios. Porque si verdaderamente nosotros conociéramos esa verdad de que aquel que rechaza y se pierde, se convierte en gusano. Yo creí esa verdad cuando el hermano Cordero la enseñó a través de la palabra, pero no era convicta en mi espíritu. Y es por eso que nosotros crecemos. Es por eso que yo puedo y tengo licencia de decir, una cosa es decir y otra cosa es hacer, porque todos estamos en la misma barca. Posiblemente cuando usted quiere a mí involucrarme en un vocabulario callejero, ya yo pasé ese puente. Posiblemente ya hemos pasado ese puente. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? Por eso es que tenemos que pedir para que Dios nos dé esa revelación viva. Que cuando nosotros decimos que hay una esperanza y la palabra dice que todos seremos transformados, nosotros tenemos que estar convencidos que es una verdad. Que si Dios y oran por usted porque usted tiene una enfermedad, usted tiene que estar convencido que Cristo murió por nuestras enfermedades y podemos ser sanos. Pero también tenemos que acordarnos si es que somos fieles al Señor. Porque estos no son negocios a medias. Tenemos que estar seguros que somos fieles al Señor. Que estamos fieles a su palabra. Sin olvidarnos que también podemos estar en juicios. Porque hay enfermedades que vienen para ayudarnos a nosotros. Y Dios las permite porque Él conoce nuestros corazones. Y a veces solo no lo podemos lograr. Mejor dicho, solo no podemos hacerlo. Porque es a través del Espíritu que podemos alcanzar esas victorias. Pero ¿cuál es la función del Espíritu? Guiarnos, no es hacerlo por nosotros. Él nos ayuda a alcanzar. Acuérdense que nosotros, como dice Génesis 1:26, estamos buscando el máximo. Y es a través de la práctica. Cualquier deportista, cualquier persona que estudia una profesión, sea doctor, sea maestro, sea abogado, tiene que pagar un precio a través de los años en buscar ¿qué? Conocimientos. Practicar y entonces aplicarlos. No antes. El mismo Jesús, 29 años,
¿verdad? Aprendiendo. Y los últimos 3 años se sometió al fuego para probar lo que había aprendido, para probarle al Padre que era capaz de hacer lo que él se había comprometido a hacer, probarle al mundo espiritual que Jesucristo era el verdadero Hijo, como él ya había dicho desde los tiempos antiguos, lo cual David ya lo había visto, y la nueva generación en su tiempo, que es donde la gracia termina, ¿verdad? Comienza la gracia, termina la ley con la ley mosaica y comienza ahora la época, la dispensación de la gracia en la cual vivimos, lo cual todos estamos esperando, porque la palabra dice, ¿cuándo seremos transformados? Nosotros todos seremos transformados al fin de la gran tribulación. Gloria a Dios. Y dije todos, pero entonces los que estamos nosotros vivos es al fin de la gracia, porque hay diferentes fines. Está el fin de la ley, el fin de la gran tribulación, el fin de la gracia y el fin del milenio, para entrar en cuál tiempo, que no es tiempo, eternidad. En 4 tiempos, hermanos: pasado, presente, futuro y eternidad. Pero nosotros tenemos que ver esto con los ojos espirituales. No es con la concordancia o la opinión de otro hombre como usted, como yo, que solamente estamos usando el razonamiento humano. Nosotros tenemos que examinar. Ustedes tienen que examinar lo que yo digo. Ustedes verán que siempre la palabra que se cita tiene que ser bíblica para evitarnos o evitar confusión, hermanos. Y no estamos hablando de un cambio del lenguaje, sino un cambio del contexto del mensaje. No es lo mismo para nosotros decir ahorita que ahorita, ¿verdad? Parece lo mismo, ¿verdad? Por eso allá en la Torre de Babel, la confusión de una lengua. Y se establecen las lenguas. Porque el linaje nacional de las naciones no se definen por el color de su piel, se definen por la lengua que hablan. Gloria a Dios. Allá, como dijo el salmista, ¿verdad? Y dice la palabra allá en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo nuestro hermano mayor. Hablando del linaje espiritual que nos toca. Posición dentro del gobierno, Rey de reyes, Señor de señores. Y tenemos que comenzar a aprender, hermanos. Job dijo allá en el libro de Job 14, ¿qué fue lo que dijo Job? Si el hombre muriere, volverá a morir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la anchura de tus manos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha aprobado todo lo que ha dicho. Todos los dichos que Dios habló son reales. Han sido ya videntes, han sido probados con evidencias. Gloria a Dios. En nuestro tiempo lo único que hacemos es que tener fe, esa esperanza de que llegará el día nuestro.
Porque ya la primera resurrección, todos sabemos, dice la palabra, que se efectuó, ¿verdad? Cuando Cristo resucitó, todos los que habían muerto en Cristo, en esa fe, resucitaron. Desde Adán hasta el último que había muerto creyendo que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios, resucitaron. Y ahora nosotros en espera, incluyendo todos aquellos que están en los sepulcros, incluyendo todos los discípulos que murieron, porque todos los que murieron después de Cristo, sus cuerpos están hechos polvo en el sepulcro, esperando ese gran día de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, ¿verdad? Están en polvo, sus cuerpos están en el cielo, ¿verdad? Esperando ese gran día de venir, que vendrán en la venida de Cristo. No en la manifestación, en la venida de Cristo, que son 7 años antes del fin de la gran tribulación, para que nos vayamos, seamos transformados, y si estamos vivos, pues vamos a ser ¿qué? Transformados, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener cuerpos celestiales, vamos a tener cuerpos como los ángeles, pero sobre todo un cuerpo glorificado como es el de Dios, como es el de Jesucristo, con pruebas y evidencias, porque si usted verdaderamente vive esa verdad de Lucas 24, 39, hermanos, eso es vida, eso es un gozo espiritual único, no se lo pueden quitar, nadie se lo puede robar. Así como ¿se acuerdan cuando llevaron a un juicio ilegal y condenaron a Juan el Bautista y no cambió la verdad? Y le separaron su cabeza del cuerpo, ¿verdad? Le cortaron la cabeza y él nunca cambió y nunca dudó. Fue fiel hasta la muerte. ¿Seremos nosotros capaces ya espiritualmente maduros para llegar a ese nivel? Que ni siquiera venga una pruebita pequeña y ya nos hacemos víctimas y nos separamos del Señor. Una prueba pequeña. Imagínense en verdaderas pruebas. Como ahora esa situación que sucedió en Puerto Rico, un ejemplo, nosotros lo vemos de una forma, pero los que la vivieron otra experiencia. Nosotros posiblemente la hemos visto en televisión o es como viceversa. Los que no han visto nieve, ellos la ven en las películas o la ven en los reportajes, pero no saben verdaderamente cómo se siente tocar la nieve, ¿verdad? Porque no la están viviendo. Nosotros pues sí hemos tenido esa experiencia. Imagínense en esas personas que miraban a esos vientos a 200 millas por hora cuando venían, llevándose todo lo que encontraban ¿verdad? Sin embargo, como dije al principio, todo se ve verde, todo se ve en un proceso de renovación. Y es hermoso ver los árboles. Dios lo que hizo fue que cultivó, apodó la naturaleza, limpió los ríos, las aguas contaminadas se limpiaron. Aquellos que estaban medio tibios, pues posiblemente ahora creen un poco mejor y dejan de decir el cuento del lobo, el lobo viene, el lobo, ahora lo creen, que el lobo venía y llegó. Porque antes de María, como le decía yo, María de los Ángeles, María del Carmen, me dicen tantas Marías que hay, sí, pero ¿qué sucede? Cuando Irma vino unos días antes. Y ustedes saben, yo llegué de Puerto Rico aquí una semana antes de Irma, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ahora el presente, usted llega a Puerto Rico y usted ve esos árboles. Lo primero que yo observé de camino hacia donde iba, estaba todo verde, pero lo que pude observar fue el flamboyán. Estaba ya rojo. Algo increíble, flores. Y yo dije, ¿por qué la prensa no presenta eso? Todo es negativo, todo es víctima. Porque nos queremos hacer víctimas todo el tiempo. Sin embargo, usted ve todos esos árboles y así será nuestra resurrección, hermanos.
con toda una fortaleza. Todos aquellos árboles que estaban viejos, maltratados, ahora usted los ve con ramas nuevas. Todas las que eran viejas pasaron y usted ve esos árboles. Y a los que no funcionaban los arrancó. Porque no piense que también se quedaron árboles, no, él arrancó árboles gigantes, se fueron. Sin embargo, muchos se quedaron y muchos también se quedaron. Una de las más que se quedaron, las palmas, porque esos es la creación de Dios. Y usted va a un mes de ahora, va a ver toda la naturaleza en función. Job nuevamente dice acá, ¿quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidos en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, dice la palabra, hermanos. Hay esperanzas, hay garantías, hermanas. Gloria a Dios. Dice allá en Colosenses, con gozo dando gracias al Padre, 1:12, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, hermanos. Gloria a Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y por qué con voz de arcángel dice la palabra? Porque Cristo es el máximo de jerarquía. Es el Hijo de Dios. Jesucristo no es un ángel. Jesucristo no es un arcángel. Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Y de ahí salen muchas falsas enseñanzas. Porque dicen que Jesucristo es un arcángel, que es un ángel, y siguen todas esas mentiras. Y es por eso que la palabra dice que no, todo aquel que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, ¿verdad? Está confundido y tiene chance de perderse. Porque Jesucristo nació como nació usted, como nací yo. Fue engendrado, fue desarrollado desde su embrión en el vientre de su madre, que por cierto se llama María. Creció a los 9 meses. ¿Qué pasó? María cayó de parto, nació Jesús, y por 33 años vivió en la tierra aquí con nosotros, comiendo, ¿verdad? Como dice allá Lucas, cuando, ¿verdad?, resucitó, tenía hambre, ¿y qué pidió? Que si había algo de comer, ¿se acuerdan? ¿Y qué comió? Pan y miel, ¿verdad? Panal de abeja. Para que nosotros veamos que el cuerpo glorificado de Jesucristo es real, que el cuerpo que nosotros vamos a adquirir es real, que no es un fantasma, que no es Gasparín. ¿Ok? Evidencias.
tras evidencias. ¿Por qué tenemos que creer en la palabra de Dios, hermano? Porque ya esas evidencias han ocurrido. Cristo dijo y habló y enseñó de la resurrección y Él resucitó. Anterior de Él resucitar, ¿a quién resucitó? A Lázaro, ¿se acuerdan? Pero Lázaro fue resucitado para volver a morir, ¿verdad? Pero tenía que dar pruebas de su poder. Y finalmente Él muriendo, y entonces Jehová de los ejércitos lo resucita al tercer día, donde hoy está sentado, donde a la diestra del Padre, en la mano derecha, esperando ese gran día, ese gran comando, cuando el Dios Todopoderoso le diga: mi hijo, es tiempo, llegó la hora, regresa a la tierra, busca el fruto de tu trabajo, la iglesia que somos nosotros. Gloria a Dios. Dice la palabra ya en el Antiguo Testamento, en Osea, ¿verdad? 13, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Por qué? Porque Cristo demostró y destruyó la muerte. La venció, dice la palabra. ¿Ves? Y al igual que Él la venció, nosotros estamos en espera de esa gran esperanza que son promesas del Dios Todopoderoso que van a ser reales, hermanos. Gloria a Dios. Y allá en 1 Corintios 15, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Es por eso que ustedes ven en la conversación de Nicodemos con el Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 3, del nuevo nacer, el pacto eterno. La palabra dice ver, entrar y, como acabé de leer, resucitar, heredar. Gloria a Dios. Porque ese proceso del nacer del Espíritu, una fase es el nacer y otra cosa es que el Espíritu venga sobre nosotros. La unción del Espíritu, la promesa. ¿Se acuerdan que Cristo habló? El Consolador. Pero el Espíritu sobre nosotros es para entrar en la función de ser partícipes del reino, trabajar para el reino. Nacer en el Espíritu es para entrar como hijo espiritual, en espera de ser ¿qué? Adoptado, como dice allá en Romanos, ¿verdad? Somos hijos espirituales, pero para poder ser y llegar a ser adoptados tenemos que subir al cielo para que Dios nos dé nombre, ¿verdad? Es por eso que el reino, la salvación y este cuerpo se heredan. Y es por eso que debemos conocer que los que son salvos en el milenio no van a ser celestiales, pero van a ser salvos. Los que son salvos en la gran tribulación, una tercera parte, dice la palabra, ¿verdad? Van a ser salvos, pero no van a ser celestiales. Y es por eso que debemos conocer todas esas maravillas que están en la palabra de Dios, para que podamos ayudar. Para aquellos que dicen, yo me arrepiento, yo me convierto cuando me vaya a morir el día antes. Pero es que, hermanos, es que nosotros no sabemos cuándo nos vamos a ir. Eso es una. Número 2, si así Dios, la misericordia, estuviera ahí, nos dejara la oportunidad de que nos salvemos, difícil
el que sea salvo durante la gran tribulación. Una solamente tercera parte de la población será salva, hermanos. No solamente eso, lo otro es que no serás celestial. ¿Y qué significa celestial? Adquirir todas las naturalezas de un cuerpo celestial, como dice la palabra ya en 1 Corintios 15, del 40 al 50, ¿verdad? Que hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales. Pero ¿acaso no quisiéramos tener un cuerpo como cuando Cristo se presentó y dejáramos de estar pensando en los extraterrestres o en lo que pensemos o en lo que hablemos por ahí? ¿Ah? Usted sabe lo que es nosotros adquirir un cuerpo celestial, que son promesas del Todopoderoso, que Cristo vino a pagar con su propia sangre y nos ha comprado. ¿Quiénes somos nosotros para que le seamos infieles? Y no es que seamos perfectos, hermanos. Podemos llegar a perfección, pero es un precio que hay que pagar y toma tiempo. Pero de que podemos buscar esa ruta, sí. Podemos estar tratando de buscar esa santidad. ¿Por qué? Porque todas esas malas costumbres que tenemos, pues las vamos cortando hasta que alcancemos madurez y lleguemos a ser hombres y mujeres maduras, ¿verdad? Que seamos fieles, responsables, ¿verdad? Que no nos tengan que decir qué hacer cuando sabemos que tenemos que hacer. Tenemos que crecer. Gloria a Dios. Dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, os preparé lugar y vendré otra vez. Le tengo algo de decir de este verso, hermano. Ustedes ven que es una verdad, una realidad, ¿verdad? Dirán ustedes que Dios le permitirá a ver esas maravillas a personas no salvas. Pues yo en este viaje tuve la oportunidad de que una persona me habló de ese verso, de un sueño. La persona lo que cree es en muerto en espíritu, no sé en tantas cosas que cree. No cree ni en la luz eléctrica, menos en los religiosos. Porque dice que todos somos iguales, que todos decimos y hablamos y no hacemos. ¿Ustedes ven cómo el testimonio de la palabra de Dios se lleva allá por nuestro testimonio? Porque todo lo que ella ve es negativo y viene de religiosos, de cristianos. Pero me decía la persona que ella soñó, Dios la llevó al cielo y vio, dice, un hotel. Y en el hotel, y yo sabía que estaba hablando de estas moradas, y ella veía que las moradas tenían diferentes niveles de luz, diferentes niveles de cruces, unas más grandes, y ella le preguntó, no me acuerdo a quién, pero le preguntó al que estaba ahí, y le indicaron, el nivel tiene que ver con lo que recibiste e hiciste en la tierra. Son cosas reales, hermano. Esto no son cuentos de hadas. Y me puso a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué me pone a pensar? Porque Dios hace como quiere y cuando quiere. Pero ¿por qué ella me dice ese sueño? Bueno, para que abriera la oportunidad y me dio oportunidad de hablarle. Pero son duros de servir. Pero Dios está trabajando. Porque de la negatividad, por lo menos me dio la oportunidad de hablar. Y yo, pues, por eso es que tenemos que conocer la palabra. ¿Cómo yo le iba a hablar de este tema si no conociera la palabra y que dijera Juan 14:1? Está ahí. Dios hablando al no creyente, porque Cristo vino a morir por aquellos que estaban enfermos, por aquellos que no han aceptado, por aquellos que no han conocido que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, que no han confesado que Jesucristo es nuestro Señor. Y es por eso que debemos vivir esta vida
con delicadeza la vida espiritual para poder ayudar a otros, hermanos. Satanás ataca de diferentes formas, es bien astuto, destruye. Gloria a Dios. Cuando nuestro hermano Cordero dijo una vez aquí que él pudo ver al enemigo Satanás entrar, ¿se acuerdan cuando dijo ese testimonio con el borsal? Que la idea era callarlo y que no iba a haber la manera que lo iba a callar. Pero el enemigo es astuto. ¿Por qué? ¿Qué quiere callar? No que quería callar al hermano Cordero o quiere callar al hermano Israel o a la hermana o a mí. No, quiere eliminar, callar la verdad. Una verdad que yo camino a través, hermano, yo oigo, yo examino lo que la gente habla, los que los hermanos hablan. Estamos hablando de los predicadores. Y los que son cómplices de la mentira, son cómplices del error. No es que yo sepa más que ellos o menos que ellos, es porque yo conozco la verdad. Y si yo conozco esa verdad, ni usted, ni el Papa, ni el que sea va a cambiar esa verdad. La verdad está escrita y se queda, como dijo Jesucristo a Pilato. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Dicen rey, pues han dicho verdad, soy rey, pero él no quería coger porque no tenía ese ego. Pero la verdad que Dios ha establecido, que fue la que le presentó a Pedro, y le dice, bienaventurado eres, Pedro, que no te lo ha revelado carne ni sangre. Esa es la verdad. Las obras bonitas nos salvan, sí, ayudan, son parte de nuestra salvación, o sea, parte de nuestra vida cristiana. Pero ir a conquistar el mundo no es lo que Dios nos ha llamado. La sencillez que promete, que exige Dios, que nos da la llave para entrar al reino es que reconozcamos quién es el Cristo. Que estemos convencidos que Dios los resucitó y que hoy está sentado a la diestra. Que sí, que podemos conquistar al mundo, que podemos llevar miles de toneladas de alimento a los países. Bonito. Que si usted viste bien o viste mal, cada uno es responsable como quiera ser. Es por eso que Cristo le dijo a ellos, a los que enseñaban hipócritas, porque de la boca, ¿ves? Es lo que hablaban. Examinamos las cosas terrenales y no buscamos las cosas del Espíritu. Y hay que buscar las cosas de arriba, hermanos. Cosas de arriba, y estamos en tiempo de guerra. Y la guerra espiritual es callar y eliminar la verdad. Que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios y nosotros solamente comenzamos a ver el principio de dolores. Porque esto es una democracia donde es democracia mientras no toquemos temas. Y hagan el examen, como he dicho anteriormente, váyanse a sus trabajos, váyanse a las instituciones públicas y hablen de Cristo, a ver lo que les sucede. O vayan a los países musulmanes que también aman a sus hijos, hablen de Cristo, a ver si es una realidad o no realidad, que vamos a ser verdaderamente víctimas porque nos van a eliminar. Todavía tenemos una libertad, ¿ves? Entre paredes. Porque es fácil aquí predicar la palabra. Pero no es fácil predicar la palabra entre nuestros familiares cuando tienen diferentes opiniones, ¿verdad que no? ¿Verdad que se forman tremendas cositas, tremendos temas? Porque Cristo vino a traer la verdad, pero no paz. Porque nosotros somos los que hemos creado esas divisiones. Yo creo en una religión, mi hermano cree en otra, ella cree en otra, y si habemos 12 en la familia, hay 12 opiniones. Si hay 5, 5. Pero nuestra victoria está en Cristo, hermanos. La exhortación, tiempo es que sí, verdaderamente vamos a ser transformados, y es una realidad, hermanos. Pero tenemos que pagar el precio de someternos. No somos perfectos, pero mientras podamos adquirir esa sabiduría, busquémoslas, hermanos. Nos vamos a economizar multitudes y multitudes de dolores de cabeza, hermanos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios.
hermano Israel que entregue, ora, y pues será hasta cualquier día. ¿Algún anuncio? Las partes, perdón. Las partes para el día 12-10, diciembre 10. La introducción tiene la hermana Campos. Primera parte, hermano Santiago Tony. Palabra, hermano Campos. Segunda parte, Panche Santiago. Oración, Israel Montero y el hermano Semidey. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por la atención a la palabra de Dios. Hermano Israel.